ahora vamos a hablar del fruto del gozo, porque nosotros nos gozamos en su presencia, nos alegramos con su palabra y Dios se alegra con nosotros. Este es el fruto del gozo. El gozo como fruto del Espíritu. Amén. Amén. Vamos a leer en Salmos capítulo 16, el versículo 11. Salmos 16, 11. Salmos 16, 11. ¿Encontraron, hermanos? Amén. Dice así, todos juntos: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Amén. La palabra plenitud quiere decir estar pleno, estar completo, estar satisfecho, estar lleno. Amén. Entonces, el máximo gozo de nuestra vida que podemos experimentar es en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Así es lo que dice la Biblia, que es en la presencia de Dios que está la plenitud de gozo. Así que Amén. hay jóvenes aquí y piensan que ese gozo lo van a encontrar de repente en una discoteca o de repente con las amistades. No, se equivocan, porque ese es un gozo momentáneo, pasajero. El gozo completo, el máximo gozo que podemos experimentar nosotros va a ser en la presencia de Dios. Amén. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aleluya. Hay un programa que se llama los Récord Guinness, que yo estaba escuchando y comencé a buscar. Y en los Récord Guinness hay una prueba: ¿quién podía mantener la sonrisa por más tiempo? Y había una persona que había mantenido la sonrisa durante 7 horas. Gloria a Y Dios. había roto el récord Guinness hasta que llegó una chica de nombre Lindsay, que logró mantener la sonrisa por 10 horas. Oh, santo Dios. ¿Ya? Y ella rompió ese récord. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que después de las 10 horas ya la sonrisa ya se le va, ¿verdad? Amén. Entonces eso es lo que pasa en el mundo, que en el mundo no pueden mantener la alegría todo el tiempo. Pero dice la Biblia que nosotros como hijos de Dios, ese gozo debe permanecer. Amén. Amén. Gloria. Entonces, ¿qué tanto así debemos de gozarnos? Dice la Biblia que aún pasemos pruebas, nosotros debemos tener gozo. Amén. Vamos a leerlo en Santiago capítulo 1, versículo 2. Amén. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, la palabra dice que nosotros debemos de estar gozosos incluso en medio de las pruebas. Aleluya. Amén. Dice diversas pruebas. ¿Qué quiere decir diversas pruebas? Que quizás la hermana de aquí esté afrontando una prueba y quizás usted esté afrontando otra prueba diferente. Amén. Quizás alguna persona esté afrontando una prueba financiera y quizás otra prueba de enfermedad, otra prueba en su familia. Cada uno enfrenta diferentes pruebas. Amén. Pero dice que a pesar que nosotros estemos en diversas pruebas, tengamos gozo. Aleluya. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Tengan gozo cuando estén en diversas pruebas. Amén. Gloria a Dios. No importa en la prueba que usted se encuentre, el fruto del Espíritu debe ser el gozo. Amén. El gozo. Esa es la diferencia entre el mundo y conocer a Dios. Aleluya. Porque en el mundo tú te sientes feliz cuando todo te está yendo bien, Amén. ¿verdad? Entonces, como todo te está yendo bien, estás feliz. Pero comienzan a irte las cosas mal y te sientes infeliz. Santo Dios. Eso es en el mundo. Pero en Dios dice que así las cosas te estén yendo bien o te encuentres en diversas pruebas, tengas gozo. Amén. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Porque en el mundo la felicidad depende de tus circunstancias.
Pero en Dios el gozo está por encima de cualquier circunstancia. Amén. Entonces hay una ilustración que quizás tú has venido aquí y como ilustración tu casa la están robando. Santo Dios. Entonces tú llegas a tu casa y en tu casa ya no encuentras nada. Santo Dios. ¿Verdad? Entonces cualquier persona que llega a tu casa se va a sentir triste, ¿verdad? Amén. Se va a sentir desesperado, va a encontrar que las cosas se las han robado y vas a decir, wow, ¿qué es lo que ha pasado? Y te vas a sentir triste. Pero si es que tú eres un cristiano de verdad, después de esa tristeza va a aparecer un gozo del Señor en ti. Amén. Porque tu gozo no estaba puesto en las cosas, sino que tu gozo sigue puesto en Dios. Aleluya. Gloria. Ahí es cuando nosotros nos preguntamos en qué hemos puesto nuestro gozo, en las cosas de este mundo o nuestro gozo proviene del cielo. Aleluya. Porque ¿qué pasa cuando enfrentamos estas situaciones? ¿No? ¿Qué pasa cuando ocurre en tu vida lo que tú no quieres que ocurra? Amén. ¿No? Entonces ahí viene la pregunta, ¿dónde está puesto nuestro gozo? Amén. Ese es un fruto que el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. Aleluya. Amén. Un aplauso. Gloria. Salmos 40, versículo 2. Aleluya. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Para nosotros mantener el gozo de Dios, debemos de recordar de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Amén. Dice que el Señor nos sacó de un pozo de desesperación. Muchas veces nosotros hemos estado afligidos, tristes, pasando por desesperación, pero dice que el Señor nos ha sacado de allí, de ese pozo de pecado, de ese pozo de desesperación, y ha puesto nuestros pies sobre la roca de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a mantener el gozo? Acordándonos de dónde Dios me sacó. Amén. Y no solamente eso, sino también de dónde Dios me sacó y a dónde Dios me va a llevar ahora. Gloria a Dios. Ahora estamos en Cristo y vamos directamente al reino de los cielos. Amén. Amén. También saber que el Señor nos va a tomar de su mano con Él. Gloria a Dios. Y hay que alabarle al Señor a pesar de cualquier circunstancia. Aleluya. Siempre hay que comenzar a alabar a Dios. Así estés en un problema, así estés en una tribulación, así estés pasando alguna dificultad. Tú haz una alabanza a Dios y el Amén. Señor va a hacer que tu gozo se mantenga en tu corazón. Amén. Amén. Gloria. Y en Proverbios, hermanos, yo no sé dónde está el versículo, pero yo sé que dice en Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Dicen que un corazón alegre hermosea el rostro, y en otra parte de Proverbios dice que un corazón alegre recrea los huesos. Amén. Y en otra parte de Proverbios dice que el corazón alegre trae sanidad. Amén. Qué importante es el gozo, la alegría. A veces cuando pasamos cosas duras, viene la tristeza, viene el dolor, viene el quebranto. Pero el Señor quiere que pasemos de una vida triste a una vida llena de gozo en el Espíritu. Amén. Amén. Lo leo, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué nos está mandando el Señor? A estar alegres, a regocijarnos. Dice la canción, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Amén. Regocijados. Entonces cuando nosotros estamos en gozo y lo compartimos con otra persona, es un gozo doble. Amén. Y cuando Gloria. nosotros tenemos una pena y la compartimos con otra persona, se convierte
en media pena. Amén. Entonces nosotros siempre debemos compartir el gozo con otra persona. Dice, yo lloro con los que lloran y me alegro con los que se alegran. Amén. Amén. Porque hay alguien que le encanta robar el gozo. Poder en la sangre. Y vamos a ver quién es. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí hay un ladrón, hermanos. Poder en la sangre. Ese ladrón se llama Satanás, el enemigo. Gloria a Dios. Entonces ese enemigo es el que quiere robarnos el gozo. Amén. Amén. Es el que quiere robarnos el gozo. Aleluya. ¿Cómo el enemigo nos roba el gozo? El enemigo nos roba el gozo cuando nos hace pecar. Amén. Amén. Cuando el enemigo hace que una persona peque, le roba su gozo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está mal con Dios, está viviendo en pecado y en pecado, ya no tiene el gozo con su Señor. Porque el enemigo se lo está robando. Poder en la sangre de Jesús. Quizás puedes alegrarte en una reunión con tus amigos, pero esa alegría es un momento nada más. Pero el pecado hace que el enemigo te robe el gozo con Dios. Entonces, este ejemplo nosotros lo vemos cuando David peca y David tiene su esposa y David comete adulterio con otra mujer. Y después de que David comete adulterio con otra mujer, David asesina a un hombre, ¿verdad? Amén. ¿Y qué pasa? Que David, por haber pecado de esta forma, dice que perdió el gozo. Y si ustedes leen Salmo 51, David está arrepentido por su pecado que le robó el gozo y dice, Dios mío, devuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Y no quites de mí tu Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando una persona, el diablo le ha robado el gozo, lo que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado y decirle, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 51, desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Yo leo un versículo y ustedes... Amén. Amén. Dice así, Salmo 51, versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Entonces te enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Entonces, hasta ahí que hemos leído, hermanos, David está diciéndole, Señor, no me quites tu Espíritu Santo, devuélveme el gozo de tu salvación. Que yo ahora sea recto en mi espíritu. Amén. Porque David había pecado y el gozo que él tenía con Dios se había perdido. Muchas veces nosotros que hemos andado en pecado y en pecado y en pecado hemos perdido ese gozo con Dios. Y es momento de arrepentirnos y decirle, Señor, devuélveme el gozo de tu Gloria a Dios. Amén. Si nos encontramos en esta situación, hagamos como David y que el Señor nos devuelva ese gozo que nosotros una vez hemos experimentado con Dios. Amén. Gloria a Dios. Si una persona se arrepiente, el Señor que extendió sus brazos en la cruz sigue con los brazos abiertos para poder perdonar. Amén. Entonces hay que vivir en este fruto que es el gozo. El gozo, ¿por qué? Porque una persona no debe de conocernos que somos cristianos solamente por la Biblia, sino porque también llevamos el gozo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿verdad? Todos los días nosotros comemos y todos los días nosotros bebemos, ¿verdad? Pero dice, el reino de Dios no es esto material que tú comes ni esto material que tú bebes,
No se trata de las cosas de este mundo, de lo material. El reino de Dios es algo espiritual. Es justicia, es la paz y es el gozo. Porque una sonrisa, como yo decía, puede durar un tiempo solamente, pero el gozo es algo permanente. ¡Gloria a Dios! Que a pesar estés pasando diversas pruebas, tú tienes gozo. Amén. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es una evidencia de que Dios está trabajando en nosotros. Amén. 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 Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo Amén. me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. ¡Aleluya! Y llega el domingo, sigo con el gozo, no sé qué me pasa. Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme bien. ¡Gloria! Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén, hasta ahí, hermanos. Vemos que a Pablo y a Silas los meten presos por predicar el Evangelio. Y ellos se encuentran en una situación difícil, están encerrados, están en la cárcel, pero a pesar de que están en prisión, ellos comienzan a alabar a Dios. Gloria. Amén. Y una de las cosas que aumenta nuestro gozo es cuando comenzamos a alabar a Dios. Amén. Amén. Entonces, este ejemplo es como un globo. Cuando una persona infla un globo, ¿verdad? Es porque está cantando alabanzas. Es porque se está llenando de gozo. El globo se va inflando. Pero cada vez que nos amargamos, el globo se va desinflando. Cada vez que nos quejamos de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? El globo se va desinflando. ¿Ven? Entonces siempre es bueno estar constantemente lleno de gozo. ¿Verdad? Siempre estar constantemente conectados con Dios, con el Espíritu Santo, para que ese globo esté inflado y esté lleno de gozo. Amén. Amén. Dios. Un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Jesús. Y ahora vamos, 2 de Corintios 12:10. 2 de Corintios 12:10. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos que el apóstol Pablo está pasando cosas en su vida, ¿verdad? Y muchos de nosotros también nos pasan esas cosas. Aleluya. Y a veces decimos, ¿por qué no puedo ser feliz? Porque justamente pasamos estas cosas, dolores, quebrantos, tristezas. Pero aquí dice Pablo, por encima de estas situaciones yo me gozo. Amén. Porque un cristiano se goza por encima de las circunstancias. Nuestro gozo proviene de Dios. Amén. Amén. Dios es la fuente de nuestro gozo. Amén. Amén. Cuando las personas tienen gozo que no proviene de Dios, es como dicen que se va como el agua. Cuando una persona tiene ganancias deshonestas, como dice el dicho, que ese dinero se lo llevan, se va como agua, ¿no? Amén. Entonces cuando el gozo de nosotros no proviene de Dios, también se va como agua. Amén. Porque no es algo que permanece, mas el gozo de Dios sí permanece. Amén. Amén. Gloria a El Dios. Espíritu Santo. Sí, Señor. Y vemos que por encima de las circunstancias uno puede tener gozo. ¿Cómo así? Aleluya. En el ejemplo, cuando una mujer va a dar a luz,
Amén. ¿Qué es lo que siente? Dolores de parto. Amén. Comienza a sentir un dolor, pero después de ese sentimiento de dolor, ya nace su hijo y comienza a nacer un gozo dentro de él, Amén. porque ya tiene a su hijo. Amén. Aleluya. Dios. Se olvida Vieron de que todo. muchas veces primero comienza el dolor y después nació su gozo. Igual un joven cuando comienza a estudiar, muchas veces tiene que prepararse para el examen, tiene que estudiar los libros y comienza a tener un dolor de hacer tantas tareas y amanecerse en hacer los proyectos. Amén. Pero después de ese dolor de las tareas, viene el gozo de su graduación. Aleluya. Gloria a Dios. Y como nosotros, que nosotros un día tuvimos un dolor en nuestro corazón por haber pecado contra Dios. Amén. Nos arrepentimos. Después de ese arrepentimiento nació el gozo de nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Entonces no hay que perder ese gozo, porque una persona que pierde el gozo puede entrar en derrota. Amén. Amén. Santo. Vamos a Nehemías capítulo 8, el versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová no es vuestra fuerza. Fortaleza. Amén. Amén. Dice, el gozo de nuestro Dios es nuestra fuerza. Amén. Entonces no podemos perder ese gozo, porque si perdemos ese gozo vamos a perder esa fortaleza, ¿verdad? Amén. Entonces, lo que debemos de hacer es evitar todo lo que nos robe el gozo. Todas las cosas que nos estén robando el gozo debemos de evitarlas. ¿Cómo así? Que a veces uno comienza el día viendo el noticiero. Y en el noticiero, ¿qué pasan? Muertes, asesinatos, violencia y todas cosas negativas. Amén. ¿Y sabes qué? Eso nos roba el gozo. A veces tenemos compañías que en vez de hacernos algo productivo, comienzan a hacernos chismes. Santo. Y nos roban el gozo de nuestra salvación. Entonces debemos de evitar todo lo que nos robe el gozo. Amén. Amén. Gloria. Y debemos de darle invitación a todo lo que llene de gozo en nuestra vida. Amén. Amén. Debemos darle la bienvenida a Dios, que Él es el que va a llenar nuestra vida de gozo. Amén. Porque dice, el fruto del Espíritu es gozo. El Espíritu nos va a dar gozo. ¿Qué otra cosa nos va a dar gozo? La palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer Jeremías capítulo 10, versículo 16. Dice que la palabra de Dios también nos produce gozo. La palabra del Señor dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Debemos devorar la palabra de Dios, hermanos. Debemos de nutrirnos de la palabra de Dios. Y dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Amén. Y yo estoy seguro, si ustedes toman tiempo en leer la palabra de Dios, su espíritu se va a llenar de gozo. Gloria a Dios. Amén. Porque dice que la palabra es una fuente de gozo para nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces debemos de estar como ese globo infladito, lleno de gozo. Amén. Entonces el enemigo quiere robarte el gozo. ¿Por qué quiere robarte el gozo? Porque cuando tú estás lleno de gozo, Él no te puede atacar. Amén. Porque estás lleno de Dios, en la presencia de Amén. Dios dice, hay plenitud de gozo. Entonces Él quiere robarte el gozo, porque así te está robando tu fortaleza. Amén. Entonces una persona que no tiene gozo se queda sin fortaleza y se queda en derrota. Amén. Amén. Entonces los consejos eran invitar todo lo que llene de gozo tu vida. Amén. La palabra llena de gozo tu vida. El Espíritu Santo te llena de gozo. Amén. Debes invitar todo lo que te llene de gozo y Gloria. debes de evitar todo lo que te robe el gozo. Muchas veces malas compañías, muchas veces ver televisión en vano, ¿verdad? Y el pecado, que el diablo quiere robarte tu gozo. Así que evita todo lo que te robe tu gozo. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Un aplauso al Señor.
confundir tampoco el gozo de Dios con el gozo del mundo. Amén. ¿Verdad? Porque hay un dicho cuando las personas dicen, usted hermanito debe ser feliz, usted hermanita merece ser feliz, vamos a tomar, vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces el mundo te dice que tú mereces ser feliz, pero ese gozo del mundo es pasajero. Amén. Es momentáneo, se va. Amén. 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 El gozo de Dios es un gozo que permanece. Amén. Amén. Es diferente. Amén, gloria a Dios. Y no hay mejor gozo para nuestra vida que tener a Dios dentro de nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro gozo? Que nuestro Señor Jesús nos ha salvado. Amén. ¿Qué mayor gozo nosotros podemos tener que la salvación? ¿De qué me sirve ganar todo el mundo y mi alma se va a perder? Santo Amén. Dios. Entonces nuestro gozo, nuestra alegría está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando uno hace un bien al prójimo, está ayudando al necesitado, está alegrándolo también. Y Amén. asimismo está alegrando el corazón de Dios. Amén. Entonces está produciendo un fruto de gozo. Amén. Amén. Hermanos, cuando nosotros hacemos algún bien al prójimo, estamos alegrándolo. Amén. Y Gloria a asimismo Dios. alegramos el corazón de Dios y estamos produciendo un fruto de gozo. Amén. Amén. Entonces cuando nosotros hacemos una actividad, nosotros tenemos dos opciones. Una, quedarnos en nuestra casa y no hacemos nada y nos quedamos descansando, ¿verdad? Y dos, salir con los hermanos de la iglesia y predicar. Gloria. Amén. Si es que nos quedamos en nuestra casa, no vamos a sentir el gozo de Dios. Pero si tomamos la opción de ir a predicar, de hacer la obra de Dios, les aseguro que el gozo del Señor va a estar en su corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Jesús. Porque cumplir con la misión de Dios también llena de gozo tu vida. Amén. Amén. Una cualidad del fruto del Espíritu es el gozo, ¿verdad? Amén. Pero cuando ocurren cosas en nuestra vida, a veces ahí viene el quebrantamiento, viene el llanto, viene el sufrimiento, porque estamos pasando por situaciones difíciles. Amén. ¿verdad? Y entonces comenzamos a llevar una vida triste. Pero el Señor quiere que dejemos de llevar una vida triste y que comencemos a llevar una vida de gozo. Amén. Gloria. Amén. Estamos compartiendo sobre el gozo. Amén. El gozo también es una faceta o característica del fruto del Espíritu. Amén. Ahora cuando tú te vas como joven a McDonald's, a Bembo, a conseguir algún trabajo, siempre te van a decir, cuando atiendas al cliente siempre debes sonreír. Amén. ¿Verdad? Entonces la sonrisa es algo importante, ¿verdad? Pero el Señor nos habla también del gozo. Amén. De que nosotros debemos tener gozo. Y dice en Proverbios, el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Amén. Y cuando una iglesia también está llena de gozo, hermosea el lugar donde estamos. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Gloria. Entonces, eso, la alegría pues se transmite, ¿verdad? En el semblante, en el rostro de la persona. Entonces, a veces es bueno pasar un tiempo de un pequeño, un breve momento, tal vez mirarnos en el espejo y a través del espejo mirarnos y decir, ahí está mi reflejo. Yo estoy viviendo una vida de gozo o yo estoy viviendo una vida de tristeza. Porque tu mismo reflejo te lo va a decir. Amén. ¿Verdad? Entonces no se trata de que veas tu rostro, sino lo que hay detrás. Si realmente estás viviendo en gozo o en tristeza. Amén. Y el Señor lo que quiere es que vivamos en gozo. Amén. Un aplauso para Gloria. Y hay un versículo que es el versículo más corto de la Biblia, ¿verdad? Que Jesús lloró, Amén. ¿verdad? Pero ese en el español, en el español Jesús lloró es el versículo más corto de la Biblia.
pero en el idioma original, que es en el griego, en el Nuevo Testamento, que es en el idioma griego, el versículo más corto de la Biblia está en Primera de Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16 es el versículo más corto de la Biblia en el idioma griego. Dice Primera de Tesalonicenses 5:16, dice así: estad siempre gozosos. Amén, gloria a Dios. Y quizás aquí vemos muchas palabras, pero en el idioma griego solamente son 2 palabras. Y este es el versículo más corto que hay de la Biblia en el idioma griego, que dice: estad siempre gozosos. Amén. La pregunta es: ¿cómo nosotros podemos mantener el gozo de Dios en nuestra vida? Y la respuesta es alabando a Dios en todo tiempo, en todo momento. Amén. Y cualquiera que sea la circunstancia, nosotros debemos de alabar a Dios. Si estamos pasando por un momento difícil, yo te digo, alaba a Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo 10. Amén. Ahí se los leo, hermanos. Dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice así la Biblia. Aquí hay un cristiano que está pasando debilidades, está pasando necesidades, está pasando persecuciones y está pasando angustias. Entonces, seamos cristianos o no seamos cristianos, todos vamos a pasar por problemas. Amén. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el cristiano, a pesar de que pase por problemas, mantiene el gozo del Señor. Gloria a Dios. Amén. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque la gente del mundo pasa dificultades como nosotros también las pasamos. Amén. Pasan dolores, pasan pruebas y todos pasamos diferentes circunstancias. Amén. Pero la diferencia es que nosotros podemos tener el gozo del Señor. Amén. Amén. Dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Y esta es la pregunta, hermanos, que si ustedes tienen un doctor y le dice su doctor que usted solamente tiene 5 minutos de vida, entonces cuando una persona le dicen solamente va a vivir 5 minutos, comienza a sentirse triste, ¿verdad? Pero cuando una persona tiene a Dios en su corazón y le dicen tiene 5 minutos de vida, yo creo que el pastor brincaría y diría: bueno, me voy con Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos. Porque tenemos ese gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Amén. A diferencia de los del mundo que no conocen esto, ¿verdad? Amén. Ellos tienen la felicidad en el dinero, ellos tienen la felicidad en el mundo, ¿verdad? Pero su felicidad es momentánea, ¿verdad? Mas si un doctor nos dijera tiene 5 minutos de vida y nosotros conocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿por qué nos vamos a poner tristes si vamos a estar en su presencia? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Amén. Amén. La palabra regocijo quiere decir gozo doble o doble gozo. Entonces, cuando una persona comparte su gozo, ese es un doble gozo. Amén. Aleluya. Porque tu gozo lo estás compartiendo con otra persona y los dos tienen el mismo gozo. Es un doble gozo. Y cuando una persona está pasando por un momento de pena, de tristeza, y comparte su pena a otra persona, la otra persona la consuela y la pena se convierte en media pena. Amén. Entonces, un gozo compartido es doble gozo. Aleluya. Una pena compartida es media pena. Amén. Es difícil pensar que podemos sentir gozo en medio del dolor y paz en medio de una tormenta. Pero con el Señor vamos a tener esas fuerzas Amén. para seguir adelante. Aleluya.